La resurrección es la victoria triunfante y gloriosa de todo creyente. La resurrección es la victoria triunfante y gloriosa de todo creyente, de todos los que hemos creído en Jesús de Nazaret. La importancia de la resurrección, iglesia, no simplemente es un hecho histórico, pero eso no es todo, que sea un hecho histórico, que sin lugar a dudas es lo más extraordinario. Que alguien se haya levantado de entre los muertos después de 3 días es extraordinario y obviamente glorioso y sobrenatural. Sino que también lo que implica para los que recibieron, hay un impacto. Y la vida de resurrección, para todos los que lo hemos aceptado, hay un impacto en nosotros. Jesús fue el sumo sacerdote. Vamos a estar viendo varias citas, pero no te pierdas detalle. Vamos a hablar un poco de la muerte y luego después cómo viene la resurrección. ¿Cómo entender la resurrección? Primero hablaremos cómo fue un poco de su muerte. Es muy extenso, pero traté de resumirlo. Jesús fue el sumo sacerdote, todos lo sabemos, del siglo y los bienes venideros. Y eso lo vemos en Hebreos. Voy a estar pidiendo una cita constante, una atrás de otra. Las di para no atrasarnos. Jesús, que fue el sumo sacerdote del siglo y de los bienes venideros. En pantalla lo tenemos. Hebreos 9:11. Pronto tendremos nuestra pantalla aquí también para que desde lo lejos los alcancemos a ver todos. Lee conmigo Hebreos 9:11. Pues estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, lo que estaba por venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de creación. Ese tabernáculo no fue hecho de manos, ya no. Estamos en la dimensión de ese siglo venidero. Ahí hablaba del siglo venidero, pues ya estamos en el siglo que menciona ahí, al morir a este mundo y resucitar como está escrito. Una de las buenas noticias, o yo creo, después de la resurrección de Jesús, que es lo maravilloso y glorioso, y voy a seguir hablando y repitiendo, yo creo lo mismo, es algo que llena mi corazón, que me gozo, que me imagino, que pienso cómo se fue retirada la piedra, los ángeles, y cómo aquel hombre, aquel Dios que se hizo hombre salió para darme vida eterna y darte vida eterna. Lo glorioso es que Él resucitó y que tú también, ¿qué iglesia? Resucitamos. Él no se quedó en la tumba por ti y por mí y resucitó, y por lo tanto tú y yo también. Colosenses 3, verso 1 al 3 habla de ti, habla de mí. Si pues habéis resucitado, ¿cuántos han resucitado aquí con Cristo? Amén, amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. La resurrección nos vuelve al jardín del Edén. Es decir, todo lo como estaba antes, eso es lo que hizo Jesús. Fue el segundo Adán, ¿te acuerdas? Que lo leímos ya. El segundo Adán. Nos vuelve a la posición que teníamos antes, de todo lo que Jesús tuvo. Mucha gente solamente festeja una fiesta, festeja algo religioso, pero Dios nos invita a más que festejar una fiesta, meditar en la vida de resurrección, que mora en tu espíritu y produce en todo tu ser. Hay algo que la vida en Cristo produce en todo tu ser. La verdad más impactante del Evangelio es la resurrección de Jesús. Fíjate bien, la verdad más importante del Evangelio es la resurrección de Jesús. Así lo dice el apóstol Pablo y lo vemos en 1 Corintios, verso 15. Te dije que la verdadera razón de la resurrección, ¿qué es la resurrección? Fíjate bien, es la razón, es la garantía que así como Cristo resucitó, nosotros también. ¿Qué es la resurrección? Según la palabra de Dios, es la razón, es la garantía. Tenemos garantizado
que así como Cristo resucitó, nosotros también, iglesia, igual. Cuando la Biblia cuenta, el apóstol Pablo cuenta que muchas personas no creían que Jesús había resucitado. No sabían y no creían que Él se había levantado de los muertos. Entonces el apóstol Pablo dice, pero ¿cómo que no creen? ¿Cómo que no creen que Jesucristo se levantó de entre los muertos? Si no se levantó, entonces vano es lo que estamos haciendo y nosotros tampoco. Y lo vemos en la cita que había pedido, correcto, 1 Corintios 5:12. Pues si se predica, hasta el 14, pues si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La gente no creía. Verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14, si Cristo no resucitó, vano es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe, si no hubiera sido así. Aquí el apóstol Pablo está afirmando con detalle de la resurrección como una garantía para todos aquellos que creen y viven para el Señor, o sea, para ti y para mí. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, a ver, ¿cómo que están diciendo que no? Aquí está, sí resucitó. Él es la garantía de que todos los que le creemos y hemos aceptado y lo reconocemos, hemos resucitado juntamente con Él. La fe en la resurrección es la clave para nuestra salvación. Pero vayamos primeramente, te dije que vamos a ver un poco de la muerte de Jesús para ver esta gran verdad de la resurrección. Desde el mismo momento de la creación, ya se sabía que Jesús iba a venir a este mundo a morir por nosotros. Desde el principio que se creó todo esto, ya se sabía que Jesús iba a venir. Miles de años o millones, no lo sé. Y lo vemos en Apocalipsis 13:8. Ahí va. Y lo adoraron, está casi al final, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, está hablando del anticristo, no me quiero referir a eso, sino a lo que te estoy diciendo de su resurrección. Los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue, iglesia, ahí dice, desde el principio, dice, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todavía no venía Jesús y ya aquí están profetizando, ya están diciendo que desde el principio están hablando de que Él iba a ser inmolado, de que Él iba a morir, de que Él iba a venir a este mundo. Desde entonces ya se anunciaba que Él iba a venir a morir por nuestros pecados. $600 años antes de la venida del Mesías ya se anunciaba su ejecución. Eso fue desde el principio del mundo. Apocalipsis no lo dice. 600 años antes de la venida del Mesías ya se anunciaba su ejecución y resurrección. Y lo vemos en Isaías. Ahí se ve claramente la misión de Jesús al morir por los pecadores. Vamos a ver esos versículos. Cómo 600 años antes Isaías ya estaba anunciando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Verá el fruto de la aflicción, está hablando de Jesús, de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de Jesús, llevará nuestras iniquidades. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramará su vida hasta la muerte. Acuérdate, estamos 600 años antes, está hablando el profeta Isaías. Isaías profetizó y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. 600 años antes, desde el principio ya se estaba anunciando. Luego antes de que viniera en nuestro Jesús, 600 años, el profeta Isaías sigue anunciando, sigue avisando, vendrá, morirá y resucitará. Jesús venía al mundo para llevar nuestro pecado y justificarnos ante Dios. En el libro de Daniel se encuentra nuevamente una referencia a la muerte de Jesús. Daniel también está en el Antiguo Testamento.
Está abierta. Gracias. Y lo vemos, Daniel 9, 26. Gloria a Dios, Reina Valera. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esa resurrección, vida eterna. Daniel 9, 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida. ¿A quién? ¿Estás conmigo, iglesia? Y después de 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Seguían anunciando, profetizando la muerte de nuestro Jesús, nuestro Salvador. El versículo continúa más adelante, pero solo quiero enfocarme en la profecía de que Él iba a venir. Ya desde el Antiguo Testamento estaba anunciando la muerte del Mesías por nosotros, por ti y por mí. Jesucristo mismo también lo hizo con sus discípulos. En los siguientes pasajes habló su misión aquí en la tierra y que su fin era morir por nuestros pecados. En Juan, verso 3, del 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí ya estaba otra vez diciendo, ahora Jesús estaba anunciando. Aquí Jesús está haciendo referencia. Eso está en Números 21 del 4 al 9, pero no lo vamos a leer porque traigo muchos versículos. Cuando Moisés tuvo que construir, ¿tú te acuerdas de esa historia? Tú tienes que saber esta historia. Tienes que saber lo que pasó en ese entonces, por qué Moisés levantó una serpiente. De la misma manera, él estaba hablando, Jesús, que también tendría que ser levantado en una cruz. Cuando Moisés tuvo que construir una serpiente de bronce para que se salvase todo aquel que la viera, Jesús estaba diciendo que Él también iba a ser levantado en una cruz para que todo aquel que cree tenga salvación. Amén. De la misma manera que Moisés lo hizo, Él estaba diciendo que Él haría lo mismo. En Juan, verso 16, 28, Reina Valera, Jesús hizo esta siguiente declaración. Salí del Padre, he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Vengo, voy a morir, voy al Padre. Él estaba diciendo esto. Él sabía claramente de dónde había venido y a dónde iba. ¿De dónde venía y a dónde iba? No tenía la menor duda. No tenía la menor duda de cuál era su misión. Yo hago, dice, lo que el Padre me ha mandado hacer. Y el Padre se complacía en él. ¿Te acuerdas cómo dice? Ese es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Fue obediente a la muerte y muerte de cruz. En Mateo 16, 21, Jesús ahí le empieza a hablar a sus discípulos. Que iba a resucitar al tercer día, dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Te recuerdo, se anunció desde cuando inició la creación. 600 años antes los profetas anunciaban que Él vendría y que moriría y que resucitaría. Luego después, cuando Él ya está aquí y empieza su ministerio, empieza a anunciar, como a los 33 años ya, porque a los 33 años fue cuando fue crucificado, empieza a anunciarle a los discípulos lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar, ya lo leí, que iba a resucitar al tercer día. Empieza el Señor a decirles a los discípulos, pero ¿sabes una cosa? Los discípulos no captaban, no les entraba en la cabeza, no sé por qué, pero ahí es tan claro ese versículo, ser muerto y resucitar al tercer día. Tal vez como nunca habían visto resucitar muertos, no sé si era por ese motivo que no entendían. Esta verdad no les entraba en la cabeza y se los tuvo que decir varias veces. Solo noté unos versículos porque hay en cantidad como no tienes idea. En Lucas 18, verso 31 al 34, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén
y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. Ya leímos Daniel, ya leímos Isaías. Estamos hablando de dos que dijeron, hay más profetas, pero aquí claramente está diciendo, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. Te leí Isaías y leímos Daniel, acerca del Hijo del Hombre, verso 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, verso 33. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará, verso 34. Pero ellos no comprendieron estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Y más adelante hay más versículos, pero pues no acabaríamos en este día de estar nombrando. No creían y no creían. Ellos creyeron hasta después de que resucitó. En realidad ellos, los discípulos, no entendieron, hasta, como les decía, hasta la resurrección, cuando se presentó ante ellos, hasta que lo vieron. Entonces creyeron. Ya desde el principio de su ministerio, Jesús había estado hablando de su muerte y resurrección. Juan 2, del 19 al 22. Fíjate bien, a ellos ahí empiezan, ya creen que entonces Jesús sí resucitaría. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, verso 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú dices, y tú en 3 días lo levantarás, verso 21. Mas él hablaba de su cuerpo, de su cuerpo, verso 22. Por tanto, cuando resucitó, ahí ya empezaron los discípulos, ahí ya creyeron, una vez que había resucitado. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron. Dijeron, con razón el Señor decía, pero no le entendíamos. Ahí ya empieza, ahí ya creen. Se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ya se venía anunciando su muerte. Verso 22. Al cabo de los 3 años y medio del ministerio público de Jesús, conforme a lo que Jesús le dijo a sus discípulos, fue a Jerusalén a morir por nosotros. Otra vez te recuerdo, desde el principio se estaba anunciando, 600 años antes los profetas lo anunciaban. Luego después le dice a sus discípulos, voy a morir, y luego después entra a Jerusalén para ser arrestado y posteriormente fue muerto. Fue a Jerusalén a morir por nosotros, por ti y por mí. Ese significado es significativo, que fue en el tiempo de la Pascua. Fíjate, cuando él fue en el tiempo de la Pascua, donde se sacrificaba el cordero de los pecados del pueblo. Justo en ese instante, en ese momento que se festejaba la Pascua, Jesús es arrestado y fue sacrificado. Recordemos que Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Ya no fue un cordero sin animalito, ya fue Jesús el que fue sacrificado. ¿Qué significa resurrección? Volver a la vida. En griego es anastasis, palabra griega para resurrección en Cristo. El famoso presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, declaró la abolición de la esclavitud. Mas sin embargo, cuentan los historiadores lo siguiente, que muchos hombres y mujeres siguieron siendo esclavos. Ya Abraham Lincoln, ¿sí lo dije bien? Sí, Abraham Lincoln ya había a su favor levantado un acta, abolió la esclavitud. Pero muchas personas seguían viviendo de la misma manera, esclavos. Eso cuentan los historiadores. Hombres y mujeres siguieron siendo esclavos durante muchos años. Ya eran libres, pero ellos seguían viviendo de la misma manera. Porque al no saber leer ni escribir, no se enteraron de que eran libres.
Oseas 1:6 dice, mi pueblo muere porque le falta conocimiento. Ellos no sabían leer ni escribir y no sabían que ya eran libres y seguían viviendo, por muchos años siguieron viviendo bajo la esclavitud. Ahora tenían derechos porque ya eran libres y que ahora tenían beneficios. Hay derechos y beneficios, pero ellos por no saber leer ni escribir y alguien que les dijera no sé qué pasó ahí, no gozaban de los privilegios y de los beneficios que tenían por ahora estar libres. Es interesante porque muchos de nosotros, los cristianos, nos pasa lo mismo. Tenemos derechos, tenemos beneficios, somos sanos, nos ha resucitado, somos justificados, somos prósperos, somos lo que la Biblia dice que somos. Y que pareciera, como les pasó a estas personas que no toman la posición en Cristo que nos ha dado, que fue un alto precio que pagó, muerte y muerte de cruz. Igual nos pasa muchas veces a nosotros. Sí es cierto que creemos en Dios, pero ignoramos que tenemos derechos y beneficios cuando somos hijos de Dios. Una cosa es que son la creación de Dios, ser la creación de Dios. Todos somos creación de Dios, sí, porque Dios es el único que puede crear. ¿Todos somos hijos de Dios? No. De acuerdo con la Biblia, no todos son. Los que le han recibido, le han aceptado, esos son los que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios y que tenemos beneficios por ser sus hijos y que tenemos derechos. Y en esta Semana Santa es un buen momento, debería de ser siempre, pero aprovechamos que estamos en Semana Santa para recordar que este domingo, un domingo como hoy, en este domingo de resurrección, donde millones de cristianos alrededor del mundo celebran a Jesús, que Jesús no fue a la cruz en vano, no fue en vano, y no solamente fue para darnos vida y vida eterna, que gloria a Dios, que eso es lo más importante, que la Biblia menciona que hay dos lugares, y tú lo sabes y yo lo sé, el infierno y el cielo, pero Él vino, pagó el precio, fue y estuvo 3 días en las profundidades para que tú no tengas que ir ahí. Pero no vino a eso, pero también no nomás vino a darnos vida eterna, sino que nos dio una vida abundante aquí en la tierra. Desde que estamos aquí podemos gozar como los beneficios, pero si lo ignoras, como pasó en esta historia que te acabo de mencionar, de los beneficios, no los vas a disfrutar. Y el diablo va a hacer a placer contigo y conmigo si lo dejamos, si somos condescendientes. No debemos de ignorar los beneficios que tenemos, los derechos que ahora tenemos. Que es ilegal que el enemigo te ponga una enfermedad, que es ilegal que el enemigo toque tus finanzas, que es ilegal que toque tu familia. Todo eso es ilegal. Y si tú lo ignoras, él va a seguir haciendo fiesta. No te puedes ni me quedar callada sobre este asunto. Nos vino a dar una vida abundante aquí en la tierra. Jesús fue a la cruz para ganar beneficios para nosotros en esa cruz. Jesús se hizo pecado por nosotros. Tomó nuestra naturaleza y murió espiritualmente, como dice 2 de Corintios, versos 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros, por ti, por mí, por cada uno de los que están aquí, por los que nos están viendo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos justos. No conoció pecado, no supo lo que era eso. Sin embargo, por amor a ti y a mí, cargó con todo para que tú y yo fuéramos justificados delante de él. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro evangelio está basado en la resurrección de Cristo. Otra vez, iglesia, nuestro evangelio está basado en la resurrección de Cristo. El evangelio de la gracia toma poder, iglesia, cuando predicamos a un Cristo resucitado. Y aunque sí, claro, sabemos que fue crucificado, fue cuando él murió. Pero allí, iglesia, allí lo que quedó era lo que a ti te atormentaba en esa cruz. Era a ti lo que te mataba, lo que te enfermaba, lo que te golpeaba. En esa cruz quedó clavada el acta de los decretos que nos eran contrarias, dice la palabra de Dios. El pecado que te detenía fue clavado ahí.
fue crucificado. La resurrección de Cristo es el sello del Evangelio en el cual tú y yo estamos. Y es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. La resurrección de Jesús es fundamental, es vital para el cristiano, para todos los que creemos en Él. ¿Por qué? Porque sin la resurrección de Jesús no hay cristianismo. Tú y yo estuviéramos profesando una religión más del montón. Si Jesús no resucita, no fuéramos cristianos. Cristianos, Cristos pequeños. Eso quiere decir, seguimos a Cristo, somos cristianos. Fuéramos del montón, tuviéramos cualquier religión. La resurrección de Jesús logró demostrar que Él es el Hijo de Dios. Romanos 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había, verso 2, que Él había prometido antes de sus profetas. Otra vez está hablando desde que estaban los profetas, profetizando en las Santas Escrituras. Verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Verso 4, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de nuestro Jesús demostró que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Fíjate bien cómo ahí dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. La resurrección de nuestro Jesús demostró que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Si Jesús se hubiera quedado, iglesia, en la tumba, si Él no se hubiera levantado, Él hubiera sido como cualquier humano, obvio, ¿no? Como cualquier persona. Su resurrección demostró que Él es único entre los seres humanos. O conoces a alguien que haya fundado cierta religión, la que te guste, la que quieras nombrar, que vayas a la tumba y que esa tumba esté vacía. No está vacía ninguna de esas tumbas. Jesús, por consiguiente, es el que marcó la historia en este mundo. Amén. Tú y yo podemos ir a la tumba de cualquier fundador, de cualquier religión. Y seguramente, si nos dejan abrir la tumba, encontraremos restos. Seguramente huesos, quizá ropa deshecha, quizá cabello. Pero ¿de qué hay restos? Hay restos. Llámese como se llame, ese fundador de cualquier religión. Habrá epitafios bonitos, ¿verdad? Que le ponen ahí hasta con letras de oro, que me voy dando cuenta que el de la Luz del Mundo, me enteré, el que fundó esa religión, su epitafio estaba demasiado ostentoso, con letras de oro. ¿Qué cosa es eso? Se la robaron, por cierto. Se la robaron y creo que ya le pusieron otras. No sé dónde está, ni voy a decir dónde está, ni yo sé, ni me importa. Lo que quiero decir, estará muy bonita la tumba por fuera, estará muy bonito el epitafio y palabras que tal vez puedan conmover a alguien. Pero si tú abres adentro, hay restos, ¿sí o no? Hay restos de esos que no son inmortales, que son mortales. Jesús no se quedó ahí. Cuando la gente va a Israel, la visita obligada, obvio, es la tumba de Jesús, ¿sí o no? Recuerdo que a mí alguna vez alguien me dijo, ¿y para qué van a...? Nunca me habían hecho esa pregunta, nunca, porque yo le conté que mi esposo en su momento fue a Israel. Y una anécdota, algo rápido, fíjate que mi esposo nos podía platicar a mi familia y a mí y a algunos amigos de su viaje a Israel. Pero cuando tú le preguntabas, y cuéntanos, ¿cómo es la tumba? ¿Cómo está? ¿Cómo la viste? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó ahí? Él no te podía decir nada. Él solo hacía pucheros y lloraba y lloraba y lloraba como nunca lo había visto llorar. Y le decía yo, pero cuéntanos. Y había personas alrededor y no podía hablar. Dice, pregúntenme lo que quieran,
predicó en el huerto del Getsemaní, predicó en el Monte de los Olivos. Tengo fotos donde está predicando ahí a las personas que estaban reunidas ahí. Tengo fotos en varios lugares, en el templo de Salomón, que había oro y todo eso. Pero si tú le preguntabas, cuéntame de la tumba, tengo a mi familia aquí que no me dejará mentir, no le pudimos sacar una palabra. No sé qué presenció, qué pensó, qué vio, qué sintió en ese lugar, no lo sé. Pero sí, la pregunta obligada es, es que van a visitar, les decía, la tumba. Pero a mí apenas contando yo que mi esposo había ido ahí, esta persona me dijo, ¿y para qué van a ver una tumba que está vacía? Y yo me quedé, pues sí está vacía. Y yo le dije, pues qué bueno que esté vacía. Quiere decir que Jesús no está ahí. Vamos a ver simplemente algo que ya creemos, pero es un deleite ver que ciertamente está vacía. Amén. Gloria a Dios, está vacía la tumba. Y ha de ser hermoso estar en ese lugar. El pastor nunca pudo decirnos por qué solo lloraba y no nos podía contar qué le pasaba en su corazón o en su cabeza. Y ciertamente la tumba, yo le dije, pues qué bueno que no está allí. Me gozo de no ver los restos de mi Salvador, de mi Redentor. Está vacía. ¿Qué más prueba quieres? Le dije yo. La tumba está vacía. Gloria a Dios. Él no está ahí. Dios mismo, ¿por qué no está ahí? Porque Dios mismo sacó a Jesús de la muerte y lo hizo resucitar al tercer día. Vamos a ver la escena de la resurrección. Marcos 16, del 1 al 6. Cuando pasó el día de reposo, aquí está, un domingo como hoy, hace más de 2000 años, un domingo como hoy, pasó esto. Fíjate bien, vamos a ver la escena. Yo te pido si tú te puedes imaginar ese glorioso día. Como el canto dice, oh día feliz, lavaste mi maldad. O como el canto hermoso que me transporta, que dice, y el rugido, aquella mañana, ay no me acuerdo el canto, tu rugido destruyó el poder de la muerte en mí. Hay un canto que dice así, pero me gusta mucho ese canto, me transporta. ¿Te imaginas el rugido del Señor cuando resucitó y la muerte se hizo pedazos, no lo pudo detener? Imagínatelo aquí. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Verso 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Verso 5. Y cuando entraron en el sepulcro, aleluya, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una ropa blanca, y se espantaron. Verso 6. Mas les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad del lugar donde lo pusieron. Y la tumba estaba vacía. La tumba está vacía. Iglesia, tu Salvador ha resucitado. Con su resurrección, Jesús demostró que era el Hijo de Dios. Nadie se ha podido levantar de la tumba. El poder de Jesús que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que habita en ti y habita en mí. ¿Te imaginas el poder que resucitó a Jesús de los muertos? Y es glorioso saber que habita en ti y en mí ese poder. Impresionante, ¿no? Y maravilloso. Puede que tú sepas ciertamente lo que todos saben, que Jesús murió por nuestros pecados. Ya para terminar, déjame terminar con esa ilustración que cuando la vi dije, tengo que decirla, para que nos ayude a entender el significado de la resurrección de Jesús. Supongamos que estás viviendo, voy a leer algunas partes, supongamos que estás viviendo en un país extranjero.
sales de aquí, tú dices, di gloria a Dios, un país extranjero, voy a salir, igual es alguna profecía, vamos a salir, pero déjame decirte lo siguiente. Y cierto día quebrantas una regla muy importante en ese país, que cuando la quebrantas es considerada como un crimen. Y tú recurres al presidente o al rey, según sea la nación donde estés, por misericordia. Y tú le dices, ¿sabes qué? Perdóneme, yo no sabía, yo soy extranjero, yo no tenía ese conocimiento que esta regla o esto podía ser un crimen. ¿Sabe qué? Yo no quisiera ir a la cárcel, no sé, te tratas de justificar delante, ya sea del rey o presidente, el que esté, porque todavía hay reyes en otros países. Pero el rey te contesta, o el presidente, ¿sabes qué? Una regla es una regla y no puedo doblar la regla por ti. O sea, no te puedo pasar por alto. Una regla, dije que es una regla y vas a cumplirla. Dice, y luego continúa diciendo, porque si te paso por alto eso, ¿qué van a decir los demás de mí? Que soy alguien flexible, que cuando alguien comete pecado, que alguien comete un crimen, si cedo contigo, también voy a tener que ceder con todos. ¿Qué van a decir? No puedo. O sea que yo tengo que pagar por ese crimen, porque quebranté una regla. Pero, sin embargo, el presidente dice, sin embargo, pues, si puedes hallar un sustituto para recibir tu castigo por lo que hiciste, te voy a dar, le vamos a dar 5 meses de cárcel y te permitiré que tú andes libre. Pero tráeme el sustituto. Alguien que cumpla esa ley que tú quebrantaste. Y por gracia y misericordia y solo en tus sueños encuentras a alguien que dice, sí va, yo voy a pagar la parte pues el crimen que tú cometiste. Encuentras el sustituto. Y él está dispuesto y va a prisión por ti y va en tu nombre. Y no lo ves por un tiempo, pues por obvio, porque está preso, ¿no? Pasan los días, pasan los meses y no lo ves. Ahora, ¿cuándo o cómo sabrás que tu delito ya ha sido totalmente pagado? ¿Sabes cuándo? Pues cuando miras a tu suplente caminando de nuevo otra vez. Pasan los días, pasan los meses y tú dices, bueno, ¿hasta cuándo ya voy a ser libre? ¿Hasta cuándo ya voy a poder estar sin este pendiente? Entonces tú ves libre al que fue tu sustituto, lo ves caminando y entonces es cuando tú dices, ahí, cuando lo veas salir de prisión, sabrás tú que la condena ha sido cumplida en su totalidad. Ya pagó los 5 meses, dije un número por decirlo, ya pagó. Ahí sabrás que la condena ha sido cumplida. Sabrás que fuiste justificado. Y nadie, ni Satanás, ni nadie, ni quien sea, ni nadie puede acusarte por el antiguo delito. ¿Me explico, iglesia? Ya nadie te puede acusar porque esa persona en ese lugar extranjero, hablando del ejemplo, tomó el lugar tuyo. No sé dónde encontraste a esa persona, dónde encontraremos a alguien así. Pero vaya, lo encontraste y todo. Él sale libre, cumple la condena. Nadie te puede decir, oye, tú el crimen. No, ¿sabes qué? Ya fue pagada. Alguien lo pagó por mí. Ya sabes a dónde voy. Ya sabes con lo que voy a terminar. Nadie puede acusarte por el delito, porque ya fue pagado. Ya no tendrás miedo de que el presidente o el rey de esa nación, o la policía o los guardias te persigan, porque alguien ya pagó por ti. Para que él fuera castigado en tu lugar y tú estés libre. Iglesia, varón, mujer, adolescentes, jóvenes, tu sustituto pagó la deuda que tú no pudiste pagar. Ese sustituto es Jesús. En la cruz, Él llevó los pecados de toda tu vida, pasados, presentes y futuros. Recuerdo, y lo vuelvo a decir, que mi esposo le decía, pero usted cómo puede predicar que mis pecados futuros van a ser
ya están perdonados, simplemente porque desde antes de la creación mis pecados ya habían sido perdonados y tú y yo ni siquiera nacíamos. Esos pecados estaban a futuro. Entonces los pecados que a futuro se cometerán, y yo espero que no sea con toda la intención, que no sea el abuso de la gracia, no son perdonados de acuerdo a la palabra. La deuda que tú no pudiste pagar, Jesús la pagó. En la cruz Él llevó tus pecados de toda tu vida, de toda, desde que naciste hasta el día que tengas que ir a rendir cuentas. Dios puso todo en Jesús y Él luego fue castigado por cada uno de nosotros, por todos. Y Él estaba tan complacido, Dios estaba tan complacido con lo que Jesús había hecho, que por lo tanto lo resucitó de los muertos. Un día, 2 días. El primer día me puedo imaginar que el diablo se reía, se carcajeaba hablándole a su jefe, al diablo, diciéndole: jefe, aquí todo bien. Sí, lo tenemos todavía aquí en el infierno. Segundo día: jefe, todo normal, ya le hicimos. Segundo día: Jesús sigue aquí. Tercer día: jefe, tenemos problemas. Ha resucitado, salió, ya no está aquí. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el que está en ti. Tercer día, el diablo estaba en problemas, Jesús había resucitado. Amén, amén. Al tercer día hubo problemas allá abajo. Me puedo imaginar el desastre y la vergüenza que pasó el enemigo, y sigue avergonzado. El apóstol Pablo nos dice que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Es una lista grande, pero solamente lo quiero resumir en 1 Corintios, verso 15 y 6. Ahí está. Después apareció a más de 500 hermanos una vez que resucitó. A las mujeres, luego a Cefas, luego a los discípulos, algunos a puerta cerrada, otros en otros diferentes lugares, a los que iban a camino de Maús, que por cierto iban tristes. Varios se les apareció, pero en resumen, aquí nos dice el apóstol Pablo: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, todos juntos, quiere decir obvio, de los cuales muchos viven en ese entonces y otros ya duermen. Con su resurrección Jesús demostró que Él era el Hijo de Dios y que vino para salvarnos de nuestros pecados. Hoy la tumba de Jesús está vacía. ¿Quién dice gloria a Dios? Está vacía. Y así como resucitó Él de entre los muertos, nosotros también hemos resucitado. Qué glorioso saber y creer y actuar en esa verdad. Estoy sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y tú, iglesia? Amén y amén. Entonces, ¿por qué dejamos que el enemigo venga, ponga un pie sobre nosotros, nos apachurre con preocupaciones, con tensiones, con depresión? Hace poquito le mandé un mensaje a una hermana muy querida del extranjero y tenía tiempo que no me contestaba y me dice: es que estoy deprimida, es que estoy en depresión. Salte de ahí, salte de ahí. Yo no soy perfecta. Yo también, como tú, tengo las mismas batallas, de verdad que todos, pero no te puedes ni me debo de quedar ahí. No sabes cuántas veces he cerrado los ojos y deseado que el pastor regresara por un rato, ahorita ya no, por un ratito, tan solo por un ratito, que me abrazara y que me dijera: este domingo predico yo, y yo estar bien. Pero solamente son pensamientos que llegan, porque a todos somos de alguna manera tentados, o nos llega la tristeza. Pero no te puedes quedar ahí, porque si Jesús no se quedó en esa tumba, ¿por qué tú te vas a quedar? Otra vez, ese poder que resucitó a Jesús de los muertos está en ti. ¿Qué problema tienes que no se pueda solucionar? Ninguno, ¿verdad? Que no se pueda solucionar, ninguno. Te decía que hoy la tumba está vacía. La alabanza, por favor, ya se me andaba pasando. Hoy la tumba de Jesús está vacía. Él no está allí porque ha resucitado. Su resurrección y su tumba vacía
serán para siempre nuestra seguridad. Fíjate bien lo que te voy a decir. Su resurrección y su tumba vacía. Resurrección, tumba vacía. Otra vez, su resurrección y tumba vacía serán para siempre nuestra seguridad de que hemos sido perdonados y que hemos sido plenamente justificados. Eres justificado. Su resurrección y su tumba vacía nos dan ese privilegio de saber que hemos sido plenamente, no tan solo, ay, fui justificada, plenamente, totalmente. El enemigo ya no puede venir a decirte, es que este pecado, ¿te acuerdas hace tanto tiempo? Siléncialo, cállalo, no te quedes callado, cállalo a él. Es ilegal que te estés dejando que ponga sobre ti algún síntoma, enfermedad o cualquier adversidad. En 3 días Jesús resucitó. Igual tu problema no puede, a lo mejor un día, 2 días, pero quizás al tercero resucite ese problema, resucite la solución, tengas la solución para ese problema. Ya no tienes que tener miedo, iglesia, de que Dios te juzgue por tus pecados. Ya no tienes por qué tener miedo. Es que yo me acuerdo, no tienes por qué, has sido justificado plenamente por su justicia. Pues su justicia está a tu lado el día de hoy y para siempre, de hoy y para siempre. No habrá poder que te pueda separar de él. La vida dice, ni la muerte, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Puedes darle un aplauso a tu Salvador, al que se levantó de la tumba, al que no se quedó en ese lugar. Puedes ponerte de pie. La razón de resurrección es la garantía de que así como Cristo resucitó, nosotros también. Por eso se llama nuestro tema así. La razón es la garantía de que así como Cristo resucitó, nosotros también. Amén. Amén y amén. Si quieres alabarle, si quieres bendecirle, qué grande es nuestro Dios, tienes vida eterna. Si Jesús resucitó, nosotros también. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Dios. Apláudele al Señor. Él es digno. Él es digno. Él es digno. ¿O conoces a alguien más que se haya levantado y que te ofrezca vida eterna? No lo hay. No lo hay. Sabemos que no lo hay. Recuerda, iglesia, que la razón de la resurrección es la garantía de que así como Cristo resucitó, nosotros en aquel día también. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Padre, si nos has dado a tu Hijo, Señor, vamos a recoger las ofrendas. Si nos has dado a tu Hijo, Señor, ¿qué no nos darás con Él, Señor? Si nos diste todas las cosas, dice tu palabra, Dios. Gracias una vez más, Señor. Simplemente agradecemos porque nunca nos falta nada, porque siempre tenemos, Señor, en abundancia y para compartir con el necesitado, con el huérfano, con la viuda, con el menesteroso, Señor. Gracias por darnos en abundancia. Es ilegal que el enemigo toque nuestras finanzas, Padre, porque tú, Señor, has suplido toda nuestra necesidad, Señor. Gracias por los trabajos de mis hermanos, Señor, los cuales, Señor, la gracia abre las puertas para que ellos, Señor, tengan un trabajo digno, Señor, bien pagado, Padre. Padre, para los que están aquí, Señor, y los que nos ven en Rema, Señor, virtual, Señor, cada uno de ellos. Gracias, Señor. Fieles y verdaderas son tus palabras. Gracias por estas ofrendas y diezmos que tú multiplicas, Señor. Amén y amén. Bueno, todos somos de casa, muchos andan de vacaciones, algunos me mandaron mensajitos, pastora, nos vemos, no me invitaron, ¿verdad? Pero bueno, no importa, ya nos tocará. Qué bueno que puedan disfrutar. Es necesario, de verdad, cuando tengas la oportunidad y Dios, obvio, le diga, Señor, yo tengo ganas de unas vacaciones. Él te da las vacaciones. Tu cuerpo necesita también ese tipo de refrigerio y de descanso. Sin duda estoy a favor de eso. Que disfruten y ya nos tocará en un momento salir a los demás. Y si no, aquí estamos trabajando. Pero sí es muy reconfortante y tu cuerpo lo necesita.
descansemos también cuando sea necesario. Bueno, todos somos de casa, me ahorro los anuncios, todos lo saben perfectamente. Nada más, nuevamente he hablado con mi hermana Norma, no tengo la fecha exacta, pero confirmado, la hermana Norma de Dallas, Texas, viene a celebrar con nosotros el 10 de mayo. Sabes que tenemos evento para todas las mamis, regalos, comida, convivio. Estoy todavía tentada a solo hacer un servicio porque nuestra hermana Norma, ella va a ministrar y tal vez se extienda el primer servicio y podamos extender y hacer una fiesta. Amén. ¿Quién no quiere tener una fiesta así, una pachanga? ¿Cómo no? Bueno, aquí decimos pachanga para mis hermanos que nos miran en otro lado, no vaya a ser que sea algo que sea diferente. Pachanga aquí es el júbilo, que te estás en ale, que estás de fiesta, pues, fiesta, para que quede más claro y no se confunda. Y tendremos a nuestra hermana Norma un sábado entre 10 y 11, todavía está por confirmar, estará ministrando y compartiendo solo a mujeres. Esta administración, prédica y ministración de nuestra hermana Norma, una mujer de Dios que la conoce el pastor Porfirio desde hace antes, muy de verdad sujeta a la autoridad, que sin que yo le dijera, ella me dice: pastora, usted tiene algún tema, yo me sujeto a la autoridad que Dios ha puesto, porque el que se opone a la autoridad se opone a Dios. Dice: dígame si tiene algún tema. Le dije, el que el Espíritu Santo le dé, ese es el tema que yo quiero, ese. Sin duda sus pensamientos y sus ideas son mejores que las mías, sabemos. Entonces ella va a estar ministrando a las mujeres y ella se mueve en varios dones. He tenido la oportunidad de verla en videollamada. Impresionante la forma en que anhelas hablar en lenguas, mujer. Ella pone manos y si tú crees, automáticamente recibes. Fluye mucho en los dones que Dios le ha dado, cosa que todos deberíamos anhelar y hacer, iglesia. Estará entonces nuevamente y después será un domingo. Sabes que habrá rifas, habrá comidas y será un domingo glorioso esta visita de nuestra hermana Norma. Amén. Se ha venido posponiendo, pero sé que el tiempo ha llegado y estará así compartiendo. Ella viene de Texas, como te decía, Norma Hernández, mujer de Dios, y no me vas a dejar mentir cuando la veas. Y por lo pronto son nuestros. Tenemos todavía hay una listita el 30 tenemos la fiesta para los niños del 30 de abril. Aún hay cositas que faltan, tu servidora tiene la lista. Ya te dije, si tú puedes venir conmigo y si no vienes, yo voy a ir contigo. Y sí voy, ya no falta mucho, pero si quieres apoyar, aquí estamos. Ni creo que serían todos los anuncios. Sí, creo que son todos los anuncios. Iglesia, te bendijo esta prédica, iglesia. Amén. Gloria a nuestro Dios. Amén. Nos ponemos de pie. Levantamos nuestras manos. Que la bendición de nuestro Dios, aleluya, del Padre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí viviendo en esa razón de su resurrección. Y todos los que lo creemos y lo haremos viviendo y no olvidando que resucitó de los muertos, decimos amén y amén. Gloria a Dios. Feliz domingo de resurrección, hoy y todos los días. Nunca lo olvides. Amén y amén. Dale un abrazo a tu hermano, salúdalo. Es día de fiesta.